Eugenio Barba. Quemar la casa. Una pluralidad de dramaturgias. ¿De qué dramaturgia quieres ser director? No tuve ninguna duda. Sófocles, Ibsen, Chekhov y naturalmente Brecht. La respuesta me vino espontáneamente en mi examen de admisión de la Escuela de Teatro de Varsovia en enero de 1961. Dramaturgia en aquel tiempo era la obra de los escritores. Durante años, en mi trabajo cotidiano, he usado raramente este término. Mis esfuerzos se dirigían a comprender mi oficio de director y la manera práctica de desarrollarlo. En otras palabras, cómo provocar reacciones personales en los actores y orquestarlas en un espectáculo que no imitara la vida, pero que poseyera su propia cualidad de vida. Vida era la palabra que encontraba en mi boca cuando examinaba el resultado de los actores y mis elecciones durante los ensayos. ¿Emanaban vida las acciones de los actores y sus reacciones? ¿Daban la sensación de ser orgánicas? Tus acciones no tienen kraft, les decía. Kraft es una palabra noruega y quiere decir fuerza, potencia, energía, como la eléctrica o la psíquica, o como la onda que percibimos cuando estamos cerca de un niño que juega o de un adulto feliz. Al final de 1970, circunstancias particulares me llevaron a reflexionar sobre mis experiencias en relación a la presencia del actor. Tuve la oportunidad de circunscribir y comparar por mucho tiempo y de manera sistemática algunos principios técnicos de actores y bailarines de diferentes géneros. Este campo de estudios, que definí como antropología teatral, se desarrolló en el interior de la International School of Theatre Anthropology, ISTA. Intentando definir con mis palabras la terminología técnica de mi tradición teatral, definí dramaturgia en clave etimológica. Drama Erschein, trabajo de las acciones. O bien, la manera en que entran en trabajo las acciones de los actores. Para mí, la dramaturgia no era un procedimiento que pertenecía solo a la literatura, sino una operación técnica inherente a la trama y al crecimiento de un espectáculo y sus diversos componentes. Generalmente, en la tradición europea, la dramaturgia es entendida como composición literaria con una precisa escansión, propuesta del tema, desarrollo, peripecia, vuelco, conclusión. La dramaturgia es un hilo narrativo horizontal que mantiene unido ese manojo de perlas de vidrio que es un espectáculo. Durante mis muchos años de director, sin embargo, la dramaturgia tuvo poco que ver con texto escrito, secuencia narrativa o escenario preestablecida. Tenía la impresión de que la dramaturgia puntualizase un campo vital para mi actividad, pero al mismo tiempo no sabía bien en qué consistía exactamente sus propiedades y sus confines. Se había transformado en una expresión familiar que usaba como si supiera con precisión qué significaba. Luego de haber visto un espectáculo, por ejemplo, comentaba que desde el punto de vista de la dramaturgia dejaba mucho que desear. Me parecía que tenía una idea bastante clara de lo que decía. Apenas intentaba definirla, se volvía vaga. Tenía la impresión de aludir a una estructura invisible que debía fundir de manera fascinante, insólita y eficaz los elementos heterogéneos y las diferentes partes de un espectáculo. No bastaba. Me sentía insatisfecho, como si excavando en este terreno debía encontrar algo más, un pequeño tesoro enterrado. He comenzado a reflexionar de manera separada sobre el resultado y el proceso. Desde el punto de vista del proceso me dije a mí mismo, no es importante preguntarme qué es la dramaturgia. Debía hacerme otra pregunta.
cómo interfería yo, como director, sobre las acciones de los actores. Es difícil comprender cómo funciona el propio trabajo sin caer en construcciones teóricas complicadas y abstractas, detalladas en 1000 subsectores como una arquitectura de cábala. Pero gradualmente me pareció comprender que lo que llamaba dramaturgia no era el hilo de la composición narrativa, la secuencia horizontal de las diversas fases de desarrollo del tema. Mi trabajo de dramaturgia iniciaba con un tipo de mirada que ponía en foco la naturaleza estratificada del espectáculo. Mi dramaturgia operaba también sobre múltiples relaciones entre las partes del espectáculo. Tenía que ver, sin embargo, con las relaciones entre los varios componentes en una dimensión vertical. Era, en primer lugar, un modo de ver los distintos estratos o niveles del trabajo, independientemente del sentido del espectáculo. Individuaba estos niveles y los desarrollaba por separado, como si no tuviera relaciones entre sí. En realidad, lo que me ha ayudado a entender mi propio sistema de trabajo fue la manera de pensar de los biólogos. En biología es necesario distinguir no solo las partes, los componentes de un organismo individual, por ejemplo, sus diversos órganos, como el hígado, el corazón o el cerebro, o sus aparatos, como el sistema circulatorio, el sistema nervioso o el respiratorio, sino también los niveles de organización. En el primer caso, un organismo se subdivide en partes coordinadas entre sí, órganos, sistemas, etc. En el segundo, se razona por estratos, discerniendo los niveles entre los cuales se establece la relación según lógicas diferentes. Tenemos así un nivel de organización celular que está en la base del nivel de los tejidos, de la cual, a su vez, está en la base de los órganos que se coordinan, finalmente en el nivel superior, en la unidad del organismo vivo. También el espectáculo era para mí un organismo vivo en el cual tenía que individuar no solo las partes, sino también los niveles de organización y luego sus relaciones. Dramaturgia, entonces, era un término semejante a anatomía, un modo de trabajar prácticamente no solo sobre el organismo en su complejidad, sino sobre sus diversos órganos y estratos. Lo que era interesante no era la definición de los diferentes niveles de organización según los biólogos. Me servía la eficacia de un modo de mirar que intentaba dar cuenta de lógicas diferentes y superpuestas, y que reconocía sobre todo como extremadamente concreta una realidad que no puede ser materialmente aislada. En efecto, un nivel de organización no es una cosa que podemos apartar para ver sobre la mesa de anatomía. Es una lógica, una acción concreta del pensamiento o de la mirada, semejante a la de quien lee una partitura musical horizontal y verticalmente al mismo tiempo. Por un lado, la dramaturgia del espectáculo se presenta como un entramado en una concatenación y simultaneidad de diferentes núcleos de acciones y episodios. Por otro, como copresencia en profundidad de diferentes estratos, cada uno dotado de su propia lógica y de su peculiar manera de manifestar su vida. Los niveles de organización del espectáculo que me han interesado y que me presentaron de forma evidente han sido 3. El nivel de dramaturgia orgánica o dinámica es el nivel elemental y se relaciona con la manera de componer y entretejer los dinamismos rítmicos y acciones físicas y vocales de los actores para estimular sensorialmente la atención de los espectadores. El nivel de la dramaturgia narrativa, la trama de los sucesos que orientan a los espectadores acerca del sentido o de los múltiples sentidos del espectáculo. El nivel de dramaturgia evocativa, la facultad del espectáculo de generar resonancias íntimas en el espectador. Es esta dramaturgia la que destila o captura un significado involuntario y recóndito del espectáculo, específico para cada espectador.
Todos hemos experimentado este nivel, pero no se puede programar conscientemente. No siempre mis actores y yo hemos logrado concretarla. Cada uno de los tres niveles tiene su lógica, sus exigencias y objetivos. Para mí ha sido fundamental lograr aislarlos artificialmente y pensarlos separadamente. En el nivel de la dramaturgia orgánica o dinámica, trabajaba con las acciones físicas y vocales, trajes, objetos, músicas, sonidos, luces, características espaciales. En el nivel de la dramaturgia narrativa, trabajaba con personajes, hechos, historias, textos, referencias iconográficas. La dramaturgia evocativa tenía una naturaleza diferente a las otras dos. Era un objetivo en sí misma. Puntualizaba el trabajo necesario para hacer reverberar un mismo espectáculo de manera diferente en las cavernas biográficas de cada uno de los espectadores. La reconocía solo a través de sus efectos. Cuando alcanzaba a tocar las supersticiones personales de los tabúes, las heridas de los espectadores y aquellas del director, que es el primer espectador.